La gente se enoja cuando no obtiene lo que espera de él. La gente se enoja porque las cosas no suceden como espera. Se enoja porque las cosas no pasan como uno quiere, desea, anhela o en el momento, en el tiempo que uno espera. Y se enoja con Dios. Se enoja con Dios. Lo mismo le pasó, o cuando algo sale mal, tenemos la tendencia de echarle la culpa a alguien. Cuando algo nos sale mal, le echamos la culpa a alguien. Es algo natural de nuestra vida humana, caída. Y eso hizo Adán en el Edén. Adán en el Edén, en Génesis 3:12, dice, y el hombre respondió a Dios cuando él pecó, cuando cayó, cuando fracasó, cuando erró, cuando las cosas no salieron como esperaba, cuando estaba todo mal. El hombre le dijo a Dios, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces el hombre le echó la culpa a Dios. Culpa tuya que me diste esta mujer. Culpa tuya. Culpa tuya. Entonces, ¿por qué parece a veces que Dios es indiferente a lo que vivimos? A veces sentimos que Dios es indiferente a los problemas que estamos pasando. Parece como que Dios permitiera que todo eso pase, que nos sucedan las cosas que nos suceden, que pasemos por momentos difíciles. ¿Dónde está Dios cuando lo necesitamos? ¿Por qué permite que suframos? Nuestra ignorancia y nuestro poco conocimiento de Dios y de su voluntad nos hacen reflexionar y sacar conclusiones erradas y equivocadas. Muchos creyentes no saben que para que la mano de Dios se mueva a su favor, sí o sí deben tener fe. Sí o sí deben tener fe. Hebreos 11:6 dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así que este es el requisito indispensable. Este es el requisito que cada uno de nosotros tenemos que tener si queremos ver la mano de Dios moverse en nuestras vidas. Si queremos ver obrar a Dios, si queremos ver sus milagros, sus obras, queremos ver que Dios nos ayude, tenemos que tener fe en Dios. Fe en sus promesas. Porque es imposible, ¿qué es? Diga, imposible agradar a Dios. Imposible. Así que si usted y yo dudamos, perdimos. Si usted y yo dudamos de Dios, nunca, escúcheme bien, nunca jamás Dios va a obrar a través de usted. Aun cuando Jesús caminaba por la tierra, Él esperaba que la gente tuviera fe en Él. Y cada vez que la gente creía en Él, el milagro ocurría. Cada vez que la gente ponía su confianza en Él, el milagro ocurría. Sin fe, jamás verás la mano de Dios moverse en tu vida. El apóstol Santiago escribió en Santiago 1, del 6 al 7, pero pida con fe, no dudando nada. ¿Cuánto puedo dudar? ¿Cuánto está permitido dudar? Nada, hermanos. No dude nada. Pida con fe, no dude nada.
Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga, ¿qué cosa? Dudar. No piense que el que duda, no piense que el que tal haga, recibirá cosa alguna del Señor. Así que si dudamos, perdimos. Si usted duda, pierde. Si usted duda, jamás verá a Dios actuar a su favor. El requisito es creer. El requisito es tener fe. Así que si no nos mantenemos confiados en el tiempo, no obtendremos nada. No obtendremos nada. Así que si nos quejamos, como nosotros, a veces uno se queja y dice, ay, Dios no me ayuda, Dios no hace esto, Dios, yo creía en Dios y Dios no obró a mi favor. Si te quejaste, estás manifestando que dudas. La queja es una manifestación de la duda. Entonces, si yo me quejo, pierdo. Si yo me quejo, es una manifestación de que yo no creo en Dios, ni en su poder, ni en su palabra. No voy a obtener nada de lo que estoy esperando. La queja es una manifestación de la duda. Y recordemos lo que nos dijo Santiago en el capítulo 1, versículo 7. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. ¿Por qué te quejas del Señor? ¿Por qué te enojas contra Dios? Jamás verás la mano de Dios obrar en tu vida si no tienes fe en Él. Entonces cada uno de nosotros tiene un trabajito para hacer. Fortalecer su fe, ejercitar su fe, poner en práctica su fe para ver a Dios obrar en su vida. Lo que mueve la mano de Dios es la fe, es el ejercicio de la fe, es la fe que es probada por el tiempo de espera y por las pruebas. Es la que va a ver la mano de Dios obrando en su vida. ¿Quieres ver a Dios obrando en tu vida? ¿Quieres verlo? Ten fe. Pon en marcha tu fe. Cree en Dios y en sus promesas. Y no dudes, porque si dudas, no obtendrás resultados. La gente se queja de Dios y se enoja con Él y dice, Dios me ha decepcionado. Yo no soy tan malo como aquel. Yo no soy tan mala persona como ese. Y Dios a mí no me ayuda y veo que al otro le va bien y a mí, que yo no soy tan malo que el otro. El otro engaña, defrauda, hace daño y le va bien y yo que no soy tan malo, a mí Dios no me ayuda. Otros dicen, yo soy bueno, yo soy una buena persona y a mí Dios no me ayuda. Otros, yo no le hago mal a nadie y Dios no obra a mi favor. Yo me congrego, ayudo a la obra, diezmo, ofrendo y me van peor. Y aquel que no se congrega, que no apoya, que no ayuda, le va bien. Dios no está conmigo. Todas estas expresiones y otras no son sino que una forma de autojustificarnos a nosotros mismos. Todas esas expresiones y otras formas
son una forma de autojustificarnos nosotros mismos y creernos que somos dignos del favor y de la del favor de Dios, que Dios a nosotros tiene que obrar a nuestro favor porque yo soy tan bueno. Dios tiene que obrar a mi favor porque yo me congrego. Dios tiene que obrar a mi favor porque no hay nadie como yo, soy mejor que otros. Eso se llama autojustificación. Y Dios reprueba la autojustificación. La realidad es que todos somos malos. La realidad es que todos somos rebeldes por naturaleza. No merecemos otra cosa que el justo castigo de Dios. Eso es lo que merecemos. No merecemos que Dios actúe a nuestro favor. Isaías dijo lo siguiente en Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Así somos todos nosotros, malos por naturaleza. Cuando creemos que somos buenos, cuando creemos que nos merecemos que Dios actúe a nuestro favor, en realidad somos muy malos. Y eso nos reprueba delante de Dios, eso no nos aprueba delante de Dios. La única justicia que Dios acepta es la que Cristo Jesús nos dio al morir en la cruz en el Calvario. Cuando usted y yo reconocemos que somos justos porque Dios nos declaró justos en Cristo, entonces somos aceptados delante de Dios. Entonces podemos recibir los beneficios que están reservados para cada uno de los que creen, cuando nosotros nos apoyamos en la justicia que viene por medio de Jesucristo. Pero cuando usted y yo nos apoyamos en nuestra propia justicia, jamás recibiremos nada de Dios. Jamás. No podemos recibir nada de Dios porque nos creamos que somos buena persona, porque en realidad no lo somos. No podemos recibir nada de Dios porque nos creamos que somos muy justos o mejor que otros, porque en realidad somos injustos y peor que otros. Podemos recibir de Dios porque Cristo Jesús nos hizo justo con su muerte. Él pagó por nuestros pecados, Él pagó por nuestras maldades, para que Dios vea, nos declare justos a nosotros. Es como que alguien fue al negocio y pagó la deuda que usted tenía ahí. Y dijo, cancelada esta deuda. Así hizo Jesús. Canceló nuestras deudas en la cruz del Calvario. Si algo podemos obtener, si podemos recibir el favor de Dios, la bendición de Dios, es gracias a la justicia de Dios. Acérquese a Dios por medio de Jesucristo y obtendrá la bendición de Dios. ¿Quiere ser bendecido por Dios? ¿Quiere que Dios actúe a su favor? No confíe en su propia justicia. Confíe en la justicia que Cristo le da. Confíe en la justicia que Cristo le da. Por eso muchos se enojan con Dios porque dicen, yo soy buena persona, yo soy mejor que otros. Y Dios reprueba esa conducta y por eso no pueden recibir lo que esperan. Algunos se enojan con Dios porque no reciben lo que esperan en el tiempo y en la forma que ellos quieren. Y no son constantes en la oración, no batallan en la oración, no tienen una vida de oración ferviente para rogar y pedir y no desmayar hasta obtener lo que están esperando. Jesús, el Señor Jesús en Lucas 18 del 1 al 8 habla acerca de la importancia de orar y no desmayar, de ser perseverantes en la oración, constantes en la oración, esperando de que Dios vamos a recibir algo.
Pero hay algunos oran una vez y no ven cambios y ya se desaniman. No, debemos ser constantes, perseverantes en la oración para poder ver resultados de parte de Dios. Se enojan con Dios porque no obtienen lo que esperan. Y Daniel, el libro de Daniel nos habla de la importancia de orar constantemente y ser perseverantes. Daniel en el capítulo 10 oró y estuvo buscando al Señor por 21 días y no había ni una respuesta de parte del Señor, hasta que por fin vino la respuesta de Dios a su vida. Pero fue constante, perseverante en la oración y en la búsqueda de Dios. Y no solamente que recibió la respuesta a su oración, sino que se le permitió ver cuál era la interferencia a la respuesta de la oración. Nosotros en Daniel 10 podemos ver que Dios responde inmediatamente, pero en el mundo espiritual hay una interferencia espiritual. Hay fuerzas espirituales de maldad que detienen la respuesta a tu oración. Y tienes que ser constante, perseverante, seguir luchando, seguir orando y no desmayar hasta que la respuesta de Dios llegue a tu vida. Y por eso algunos se enojan con Dios, porque oran una vez, 2 veces y ya hace una semana y no tengo ni una respuesta, no me va bien en mi trabajo, las cosas no suceden como yo espero, mi matrimonio no cambia. Y se desmayan. Y no son perseverantes, no guerrean, no pelean por medio de la oración. Algunos se enojan con Dios porque las cosas no suceden como ellos esperan. Y no saben que hay cosas que están sujetas a condiciones y leyes espirituales que no pueden ser cambiadas, que Dios las estableció así. Hay leyes, hay normas, hay principios espirituales, así como la ley de la gravedad. Aunque usted no vea, no vea cómo funciona, aunque usted no entienda la ley de gravedad, está ahí. Que dice que todas las cosas tienen que bajar, caer. La ley de la gravedad está ahí. Aunque no la entendamos, aunque no la percibamos, está ahí, es lo que nos mantiene aquí en firme en la tierra. Todo es atraído hacia la tierra, porque hay una ley que Dios la estableció que se llama la ley de la gravedad. También hay leyes y principios espirituales que nosotros tenemos que respetar para que podamos ver cambios en nuestra vida, cambios en las áreas que nosotros estamos esperando o queremos que sucedan. Por ejemplo, ¿cómo tendremos hijos piadosos si no los instruimos en el camino de Dios? No van a ser piadosos solamente porque vengan, porque sean nuestros hijos. Tenemos que instruirlos, educarlos, corregirlos, guiarles en los caminos de Dios para que el día de mañana sean personas piadosas. ¿Cómo alguien va a ganar a su cónyuge inconverso si no demuestra ser un buen cristiano, ser una buena esposa, un buen esposo con su cónyuge inconverso? ¿Cómo le va a ir bien en su trabajo si no es responsable, cumplidor? ¿Cómo va a prosperar si no sigue los principios de diezmar y ofrendar? ¿Cómo va a crecer espiritualmente si no cultiva su vida de oración, de estudio de la palabra de Dios, no ayuna, no se congrega regularmente? No va a haber ningún progreso espiritual en su vida, porque hay principios, hay normas que Dios estableció, que nosotros tenemos que conocerlas, seguirlas para ver cambios en nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestro matrimonio, en nuestros hijos, en lo que fuera que nos movamos. Y para eso tenemos que estudiar la palabra de Dios, tenemos que conocer la voluntad de Dios para poder aplicarlos a nuestra vida. ¿Por qué te enojas con Dios? Antes bien, tenemos que temer a Dios. El Señor Jesús dijo:
en Lucas 12:5. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Dios tiene el poder de quitarnos la vida y enviarnos al infierno. Tenemos que tener temor de Dios y no enojarnos contra nuestro Creador, aunque no entendamos cómo Dios actúa, aunque no veamos resultados rápidos, aunque las cosas no cambien como nosotros quisiéramos que cambien, aunque las cosas no pasan como nosotros esperamos que pasen. Tenemos que tener temor de Dios y no enojarnos con Él. ¿Por qué no nos detenemos y pensamos y analizamos la situación y le pedimos a Dios dirección, que nos enfoque, que nos encamine? Yo también muchas veces me enojé con Dios, le soy sincero. Cuando caminaba recién conocía al Señor, no entendía muchas cosas, no conocía a Dios. Y en una oportunidad estaba tan enojado con Dios porque las cosas no salían como yo esperaba y creía que tenían que ser. Y me encerré en mi pieza y oré y me quejé contra Él y le dije tantas cosas enojado. Y luego escuché una voz en mi corazón. Y era una palabra de Dios que vino a mi vida. Y el Señor me dijo, yo deshice tus rebeliones como una nube y como nieblas tus pecados. Y en ese momento sentí paz. Y aunque no entendamos a Dios, cómo está obrando, lo que está haciendo, Dios está trabajando. Dios espera que nosotros confiemos en Él. Dios espera de usted y de mí que confiemos en Él. La fe mueve la mano de Dios. No dudes. No dudes. Ejercita tu fe. No te quejes. No murmures contra Dios. Alábalo. Glorifícale. Exáltale. Señor, no entiendo. No sé por qué me pasan estas cosas. Te alabo por quien eres, Dios Todopoderoso. Las cosas no suceden. Mi hijo está peor. Mi matrimonio empeora. En mi trabajo las cosas van mal. Señor, te alabo porque tú estás en control de toda situación. Tú eres poderoso para tornar todo esto negativo para mi bien. Confía en Dios. No desmayes, no dudes. No te quejes de Dios. No te quejes de Dios. Dios es soberano. Dios está a tu favor. Dios trabaja a tu favor. No dudes. Confía, 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 confía. Lucha contra la duda. Batalla contra la duda. Batalla contra la duda. No permitas que salga de tu boca queja contra Dios. Sé constante, perseverante en la oración. Permanece en el tiempo y verás resultados. Los que permanecen, los que esperan, los que confían en Él, jamás serán confundidos.